días, buenos días, buenos días. Bendiciones para todos. Jenny Matos con ustedes, República Dominicana. Una mañana bendecida, florecida por el Señor. Más que agradecido por permitirnos esta mañana tener un desayuno entre amigas para conocer el antes y el después de una mujer que fue una luminaria en el mundo de la comunicación y quedó ciega por un momento y postrada para poder recibir la luz del Señor y conocer al Cristo que la sacó del espectáculo, de la fama, de la gloria, para procesarla y traerla a los pies de Cristo y ahora levantarla como una mujer con planes y proyectos del reino. Y Delsa Núñez con nosotros, ¡qué bendición! Ay, pero qué presentación, Dios mío, Dios sea la gloria. Gracias, de verdad, gracias Jenny por invitarme y gracias pues por esa presentación tan bonita que me hiciste. Verdaderamente que uno tiene que dar gracias todos los días al Señor por las cosas que Dios permite en nuestras vidas, porque todas tienen y están marcadas por un propósito. Y es increíble que a esta mujer yo tuve la oportunidad de conocerla en un ambiente laboral, mientras yo era abogada en una institución muy reconocida y había una situación con un inmueble y la conocí y quedamos como amigas, pero no nos volvimos a ver más jamás. Le resolví algunas situaciones del momento y ella decía, yo no quiero hablar con nada, yo quiero hablar con Jenny, no quiero hablar con nada. La única que me entendiera con Jenny. Y fue una bendición. Y Delsa, cuéntale a esa gente que me ha estado llamando desde temprano para verte, porque ¿cómo sucede siendo tú una mujer como fuiste, se puede decir dentro del mundo de las megadivas, una de las mujeres de mejor reputación, donde se puede decir que no tenías cola que te pisen? Una persona que inspiraba mucho respeto y con esa gloria, con ese talento, sale de ahí en tu mejor momento. Háblanos, ¿cuál fue la cenit cuando tocaste la copa del éxito? Porque precisamente en ese momento conoces tú al Señor. Es algo que no terminamos de entender. Cuéntale a esa gente. Bueno, Dios les bendiga a todos. De verdad que para mí es una honra poder estar aquí compartiendo mi testimonio con ustedes y sobre todo con esta mujer maravillosa que Dios me dio la oportunidad de conocer. Así mismo es. Cuando ya yo tenía el momento de todo comunicador, de tener mi propio espacio televisivo en Telecentro Canal 13, mi propio programa radial, viéndonos en más de 88 países a nivel internacional. Repíteme eso, por favor. Más de 88 países. Gracias a la gente de Dominican Internet que nos daban pues esa proyección. Y fue el momento en como que tú dices, bueno, lo tengo todo. Cree uno que lo tiene todo. Yo dije, no, pero ya, yo llegué a donde tenía que llegar. Ahora es fajarme a colocar mi programa aquí en República Dominicana para alcanzar los ratings que yo deseaba. Y fue en el momento en el cual Dios me había dado una palabra desde antes, pero me la estaba ya o sea, era como que, oye, ya llegó el tiempo, te vengo avisando hace mucho, pero esta es la hora. Y yo dije, no, conmigo no es. No, yo creo que usted está equivocado. Todo aquel que se me acercaba de parte de Dios a darme y a confirmarme esa palabra, yo le decía, no, es que es imposible. Yo, pastora, ¿pero de dónde? ¿Cómo va a ser? Y que se equivocaron de número. Digo, yo creo que usted está equivocado. Creo que la que está detrás de mí o la que está al lado. Puede ser que usted como que me está confundiendo, porque tenemos el mismo color de pelo. Y me decían, no, es que el Señor trata contigo. Y Dios lo va a hacer aunque tú te opongas. Y fue ahí donde entonces ocurrió eso que nosotros llamamos que a Dios o venimos por amor o por dolor. Yo no puedo decir que fue por dolor, porque Dios tuvo mucha misericordia de mí. Pero yo pasé por un proceso de cáncer. Tremendo. Ese dato no lo teníamos. Pasé por un proceso de cáncer muy fuerte, el cual me había hecho metástasis y yo no lo sabía. ¿Y en qué lugar? ¿Se puede saber? Aquí en mi tiroides. Wow. Afectó mi voz, o sea, mi herramienta de trabajo. Con lo que lo único que podía yo decir, bueno, me voy a quitar porque ahora no puedo hablar. El Señor tuvo que silenciarme para yo poder escucharle. O sea, o hablas de mí o hablas de mí. O sea, tú eres un Jonás que te dejaron en la playa del misterio. Así es. Y fue así entonces como pude atender al llamado que hace tiempo el Señor venía haciéndome, pero que yo no me creía, ni me creo todavía merecedora de tanto. ¿Qué pasa? Para yo estar en esa posición. Pero a Dios le plació.
Y no tuve más que otra que rendirme y decirle, Señor, ok, háblame, dime qué tú quieres conmigo. Y en ese lapso de tiempo del proceso de recuperación, dentro de la operación yo me vi afectada porque duré casi un año que no podía hablar. Wow, Yo perdí la voz porque me lesionaron con todo lo que tenían que limpiar en la tiroides y la paratiroides, uno de los nervios de mis cuerdas vocales, que todavía está inmóvil. Todavía no se explican cómo yo puedo proyectar mi voz a este nivel, porque no debería. Aparte de que debería haber tomado terapia para el habla, aprender a hablar de nuevo. Nueva vez. Y no tan solo eso, tenía que tomar quimio, radio, yodo, y de todo eso Dios me libró. Mi pregunta es, Idelsa, ¿cómo sucede cuando tú llegas a ese nivel donde empiezas a obedecer al llamado? Supongo que hubieron otras voces que se levantaron. No puede ser. O sea, tú te estás volviendo loca. Esto no puede ser. Tiene problema ella. Tienes problema. Es un momento de emoción. El cáncer te llevó ahí. ¿Cómo pudiste lidiar con eso? Eso fue lo primero que me dijeron mis compañeros, mi familia, la gente que estaba a mi alrededor, que había visto mi proyección por más de 18 años sin porque tú lo defraudaste a todos. Y de repente Idelsa dijo, me quité. Comenzando un proyecto que ya tenía 4 años en los medios de comunicación personal. Tenía 3 años ya en la radio con mi proyecto personal. Y cada año escalando aún mucho más, para la gloria del Señor. Pero fue el momento en que a Dios le plació decirme, ahora te necesito para mí. Y fue donde no pude negarme, porque por más que quisiera no podía. Ya no tenía la voz para yo poder seguir teniendo como excusa. Ay, pero es que ahora que se está poniendo bueno, te me paras. Y en ese tiempo en que duré sumergida en un silencio personal, donde yo tenía que hacer señas para que me entendieran, o acercarme al oído para que me escucharan, o escribir para yo poder expresarme, el Señor comenzó a tratar con mi vida. El Señor comenzó a tener un trato personal conmigo. Y fue donde yo comencé, no a enamorarme, no, a aficiarme de Dios. A tal punto, aficiarme a tal punto. El único amor que no te va a abandonar. Así es. A tal punto de que yo no titubeé en ningún momento, después de eso, en dejar todo lo que son los medios de comunicación. No porque yo quise. El Señor me llamó, yo me negué, y en un momento determinado Él buscó la forma de que ya no hubiera más excusa. Y fue cuando caí a sus pies postrados. ¿Soy yo o soy yo? Dijo el Señor. Háblame de este bebé, miren para acá. Ese es mi primer bebé, mi primer libro, Prisionera de toda esperanza. Ahí, ¿de qué habla este bebé? Ese libro habla de todas mis experiencias y cada una de ellas, de algunas, no todas. ¿Qué tiempo duró? Duré casi un año en escribirlo. El Señor me puso un acelerador para nuestro primer congreso de Mujer Levántate, el cual tengo ya 3 años con Vemos precisamente una mantis religiosa aquí arriba, que es la esperanza dominicana. Así es. Su nombre científico es mantis religiosa, que representa eso, o sea, esperanza, un cambio, una transformación. Pero entonces también están lo de las manos atadas. Las manos atadas. Porque muchas veces nos sentimos así, nos sentimos atados. Nos sentimos que estamos prisioneros. Pero aún así guardamos las esperanzas en aquella palabra que Dios nos ha entregado. Hubo un momento de mi vida en que yo me sentía así, prisionera de toda esperanza. Y el Señor me llevó a una cita bíblica que está en Zacarías capítulo 9, donde dice, volveos a sus fortalezas, oh prisioneros de esperanza. Wow. Y les aseguro que los retribuiré doblemente. O sea, el Señor me decía, tranquila, vuelve ahí. Quédate ahí en el lugar donde tú sientes que estás prisionera, que estás retenida. Porque yo te aseguro que voy a retribuir el doble de lo que tú has dejado. Sabes que en los medios de comunicación Idelsa hablaba con esa propiedad, con que habla la palabra. Ahora, es extraño, es como ilógico e impensable. Porque la gente está equivocada, no es lo mismo hablar de la comunicación de cualquier que hablar de la palabra. Es un cambio eso muy tiene drástico. Que salir de. Ahora, de eso es que quiero. Háblame de la transición. Wow, fue muy ¿Cómo fuerte. fue soltar el micrófono como comunicadora a ser una pastora, primero sierva, porque hay que ser sierva para antes, y llegar a, porque he visto los mensajes y realmente impacta, llegan, tiene lo de ella,
Y no es lo de ella que viene de lo que estudió ni del intelecto. Tiene lo de ella porque en el secreto de Dios es que se reciben esas cosas. Así como dice Jenny, mira, no importa los títulos que tú tengas cuando vienes a los pies del Señor. El Señor no tiene que ver ni con títulos, ni con jerarquía, ni con posición económica. No tiene que ver con nada de eso. Porque Él dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Me encanta esa porción. Y esa parte a mí me tocó, me confrontó mucho. Porque yo dije, no, pero esto va a ser un pan comido para mí. Que vengo de los medios de comunicación. ¿Ustedes Bueno, están oyendo? yo decía por dentro. Comeremos como pan y el pan no estaba comiendo a nosotros. Yo decía, no, pero esto va a ser un cachú. ¿Quién dijo? A mí me temblaban las rodillas, a mí me sudaba el cuerpo entero cuando me tocaba por primera vez pararme frente a un púlpito. Porque es un tesoro en vaso de barro. Wow, y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy? Nunca me había pasado esto. Yo he estado en escenario, por ejemplo, en Madrid, cuando me iba de gira con Toño Rosario, a presentar a Toño en su gira por Europa, una vez que me fui con él. Y yo estuve en un escenario donde había más de 16,000 personas. Y eso no era nada. Y no, nada, yo andaba como que yo estaba en la sala de mi casa. Y señores, la primera vez que me tocó predicar en una iglesia, solamente habían apenas 25 personas. 25 personas. Dime cómo se maneja Y yo pensé, esa naturaleza. yo pensé que me tenían una manguera de agua puesta aquí arriba, porque era así los sudores que me corrían por el cuerpo entero. Tanto así que los zapatos, yo tuve que después quitármelo y ponerle servilleta, porque se me salían del sudor que tenía. Fue algo tan fuerte, tan tremendo, porque es que la responsabilidad que tú tienes de poder llevar la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es una responsabilidad que demanda conciencia, pero sobre todo humildad. Y eso yo no lo entendía hasta que Dios no me procesó también en esa parte. Tú no te imaginas lo bello que ver una persona del nivel tuyo, de cómo tocaste la gloria en el mundo secular, sirviendo al Señor, despojándote de tus coronas y decir, he aquí, Señor, tu sierva, la que te sirve, la que se considera nada. Y es ahí donde damos por basura todo ese éxito secular, Así es. toda esa gloria humana, para entender que hay una gloria mayor. Porque no hay ningún logro aquí en la tierra realmente grande. En Dios nos damos cuenta que el éxito es del hombre, pero la victoria viene de Dios. Así es. Y este es el tiempo donde yo veo que tú eres una victoria dentro del mundo cristiano nacional. Porque a pesar de que estás tan concentrada en tu iglesia y tu familia, porque te veo tan familiar, tan de los tuyos, tan entregada, pero realmente Dios viene a ensanchar tu territorio. Gloria porque a tienes Dios. toda la condición de escribir y de dejar eso y no quedarte tan solo en ese círculo, inclusive ir más allá. Cuéntanos cuando Dios empezó a hablarte y a decirte, mira, ya es tiempo de ministrar, ya es tiempo de esto. Hablamos de las oposiciones, pero ¿cuáles voces alentadoras, y sin mencionar nombre, claro está, desdeñantes escuchaste dentro del pueblo? Porque mucha gente dentro del pueblo diría, no, como comunicadora sí, no como pastora. Bueno, eso tiene que haber pasado. Al principio eso fue lo primero que me bombardearon. Que ella va a ser ahora pastora. ¿Pero y cómo? ¿Y qué De hecho, a relajo veces es? la gente ni se lo cree. Pero lo grande de todo esto es que los primeros en juzgarme son los que estaban dentro. Son los mismos que debieron haberme levantado y extenderme la mano para decirme, mira, el camino va a ser difícil, pero ven, que te vamos a ayudar. O sea, es de dentro del mismo pueblo cristiano. ¿Tuviste una Penina burlona? Para que lo sepa, muy cerca. Porque es la familia que están, o sea, esa gente está en la familia, la family. A veces creemos que es afuera que están los contrarios, y no es afuera. No, porque es dentro. cerca. Es que el enemigo no puede usar a uno que no te duela. El enemigo tiene que usar a uno que esté en tu entorno, cerca de ti y que te duela de verdad. Y fue lo que más me dolió cuando yo vi personas a las cuales yo tuve la confianza de expresarle todo lo que Dios había tratado conmigo. Decirme, yo creo que ya tú entraste en el fanatismo que tienen muchos. Y yo no sabía cómo explicarle a ellos que no era fanatismo, que era un encuentro que yo había tenido con Dios y que yo no tenía otra decisión que tomar que no fuera esa. Porque entendía que Dios me había perdonado, me había dado una nueva oportunidad de vida. Y cuando Dios te da esa nueva oportunidad de vida,
lo menos que tú puedes hacer es brindársela a él, al servicio de él. Y eso fue lo que yo hice. De hecho, quiero darte una palabra. Van a venir a ti personas del espectáculo porque tú lo vas a entender. Que muchas personas y pastores y ministros no van a poder llegar a ello, no lo van a entender, pero tú sí. Gloria Y tú a que Dios. conoces el medio y sabes lo que representa el medio, eres la enfermera que puede ayudar a sanar a esas personas. Yo recibo esa palabra O sea, y ya está pasando, déjame decirte. O sea, Dios sea la gloria, porque conocí a alguien, tuve la oportunidad a mi querida Arenia, mi salonista, que está en Estados Unidos en este momento, un beso para ti, de conocer a una de esas chicas, donde una otra manera, las cosas no de la noche a la mañana, y tú lo sabes, Sí. Charmín, Ah, sí. la bella Charmín, y ella, o sea, oré por ella en un momentito que necesitaba presto, e inclusive quedó de ir y tuvimos conversación. Cuando supe que estaba en tu iglesia, yo, está en el lugar correcto. Inclusive, Así es. yo pude decir, déjame, no. O sea, yo sé que Dios canaliza a las personas donde deben eso es estar. así. Porque Y yo nadie, dije, déjala ahí, está en el lugar correcto, ha llegado en las manos correctas. Inclusive mi amiga, pero tú no la conoces. Y yo no la conozco, pero sé que lo que porta de Dios, y ellas se entienden porque Idelsa puede hablar su mismo lenguaje. así es que nadie puede conocerte mejor, nadie puede entenderte mejor que aquel que ha salido del mismo lugar en que saliste tú. Indiscutiblemente. Y verdaderamente que ha sido una bendición el que Dios pues pusiera a Charmín Díaz en el camino, para que yo pudiera en este momento pues tener el privilegio de parte del Señor. Digo el privilegio porque es una mujer que muchos la conocen y quizás la han etiquetado por lo que han visto y no por lo que ella aporta de parte del Señor. Es un propósito de Dios. Hay que dejar que Dios trabaje. Y de verdad que estoy viendo como Dios poco a poco está trabajando en ella. Y darle la sanidad total y la transformación a veces no llega así, No. en un tronar de A mí me dedos. tomó mucho tiempo. Más de Entonces, 15 años. Hay que dejar el acelere. A veces queremos meter nosotros a la gente una harina cruda y ya sacar un pan. Dejen que Dios trabaje, Señor. Señores, gente que están bregando con las personas, inclusive de espectáculos, que a veces llegan a la iglesia heridas y la herimos más. Tenemos que recordar de que en el principio el Espíritu Santo se movía en medio del desorden. Eso es así. Dejen que en ese desorden emocional, espiritual y de pecado, el Espíritu Santo se mueva y vaya usted orando para que Dios se glorifique. Pero a veces queremos hacerlo nosotros, vamos a cambiarte. Y te quieren quitar todo, pero porque lo de afuera es fácil quitarlo, o sea, y lo de adentro, dejen que Dios trabaje de adentro. En esa parte interna solamente Dios sabe cómo hacerlo, porque Esos callejones. hay áreas en nuestras vidas que ni siquiera nosotros mismos conocemos que tenemos, de la cual estamos siendo afectados. Y solamente Dios puede penetrar hasta allí. No hay medicamento, no hay médico, no hay especialista, no hay nadie. Ni siquiera videntes, porque hay gente que recurren a videntes para buscar una solución. Y es que el problema es tan adentro, tan profundo, que solamente aquel que te diseñó, aquel que te creó y que conoce cada espacio de ti, desde mucho antes de tu nacer, entonces es el único que puede llegar hasta ahí. Entonces cuando tú tratas de interferir en eso, tú lo que estás haciendo es poniendo un muro de retención para que él pueda avanzar en lo que quiere hacer con esa persona. Porque lo que hace es que se detiene y dice, no, Indiscutiblemente. hazlo tú a tu manera. ¿Qué le recomiendas tú a esas chicas que, o no chicas, hombres y mujeres de Dios, que están en el éxito de cualquier carrera y están allá en la cenit tocando el cielo con las manos, como dicen, y Dios los llama, pero tienen ese levantar y tienen esa duda de soltar el moro? Sí, porque eso es lo primero que uno ve. Sus ingresos. ¿Y cuánto voy a ganar yo ahora? ¿Y cuánto voy a ganar ahora? Para pasar un desierto, porque estos proyectos empiezan como la iglesia de Idelsa. En con cero. recursos, y con recursos de lo que tú tenías, que te habías ganado. Así y la es. gente ve el trapito y ve esto. Mientras hay gente sufriendo por tu trapito, es porque tú eres un José, tú eres provisión, tú eres alimento. Amén. Entonces la gente sufriendo y no sabe todo lo que la gente hace para proyectar eso. Entonces, ¿qué tú le dices a esa persona que están indecisa? Me subo, me devuelvo, voy para Nínive, no voy para dónde cojo. O sea, ¿cuál debe ser la actitud de una persona que se encuentra ambivalente ante una situación tan apremiante, de tantas críticas, pero tiene un poderoso llamado? Amén. La primera actitud es negarte a ti mismo.
hasta que no te niegues a ti mismo, hasta que no aprendas a morir a tu yo, entonces no vas a encontrar un avance en tu vida. Vas a sentir que estás estancado, que vuelves para atrás y adelantas, y retrocedes y avanzas, y retrocedes y avanzas, y sigues en el mismo círculo. Y hasta que yo no aprendí a morir a todos mis deseos, yo amo la comunicación. Dios más que nadie sabe que yo la comunicación no la hacía ni siquiera por el beneficio económico, porque yo tenía otros negocios. Tenía joyería, la parte de bienes raíces, comprar para vender. O sea, yo en la vida he hecho muchos negocios. Y en el que menos yo pensaba que iba a involucrarme eran los negocios de mi padre. Y ahora entiendo que de verdad todos nacemos para un propósito. Y tuve que dejar todo eso a un lado, aprender a morir a lo que a mí me gustaba, a lo que a mí me placía, para yo entonces llegar a él como sierva, como decía Jenny, y entender que cuando llego a sus manos, tengo que aprender a depender de él y no del mundo. Aprender de él y no del sistema. Aprender de él y no de los beneficios que pudiera sustentarme un trabajo, un negocio o cualquier cosa que hiciera. Y es la parte más difícil. Porque aprender a depender de Dios significa tú aprender a soltarte en él sin importar lo que veas, sin importar lo que suceda. Aprender a pasar el desierto callado, solamente con el maná que él te pueda sustentar y el agua de la peña que pueda salir. Ahora, déjame decirte algo, Idelsa. El que invierte en el reino le va a dar su debido lugar. Eso es así. O sea, que toda esta inversión que tú has hecho, no tan solo de recursos, sino que te has invertido a ti misma, más tarde que temprano, tú vas a ver la gloria de parte de Dios. Es que realmente los recursos no nos pertenecen a nosotros. Exactamente. Esa es la primera equivocación que tiene el ser humano. Los recursos le pertenecen a Dios. Usted y yo solamente hemos sido por gracia y por misericordia, somos administradores de lo que Él posee. Porque la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. O sea que todo le pertenece a Él. Él es el dueño del oro y la plata. El problema está en que el hombre se ha creído creer que es dueño, beneficiario absoluto de la tierra y todo lo que hay en ella. Y no es así. Somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y Él solamente nos pide que devolvamos un 10% de eso que nos entrega, para que lo demás nos quede a nosotros como sustento. Ya requete bendecido. Y entonces esa es la parte que muchos no quieren entender. Es sí, no, lo que duele a mucha gente. A mucha gente. Desprenderse de eso. Y inclusive yo escuché a alguien que decía, bueno, de tanto yo no lo daría. Y yo, pues entonces Dios no te puede bendecir a ese. Hay que orar para que Dios te baje. Por eso es que dice que Él tiene que probar primero para probar. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. Ahora como comunicadora hay que quitarle toda esta ropa de sierva que habla con tanto denuedo. ¿Qué consejo le das tú a mis amigos que estamos estudiando locución? Adiós a todos los chicos del nivel 3 que estamos estudiando locución y que no sabemos para dónde vamos. Yo caí aquí por gracia de Dios y por una palabra profética que se me dio. Pero ¿qué tú le dices a esos muchachos que todavía ponemos una S donde no va, que nos equivocamos? Y con un mundo que es como tan elitista que no cabemos nosotros, la gente de los Mina. Dámele un consejo a mis muchachos que van a escuchar esto, los chicos de la clase del nivel 3. Quiero que lo escuchen. A los chicos de cabina, que ya estamos dando cabina, y a los chicos de maestría de ceremonia. Mira, lo más importante es entender y saber que toda sabiduría proviene de Dios. Dice que de Él viene la sabiduría, y aquel que no tenga sabiduría ni entendimiento, que se la pida a Él. Yo recuerdo que aún estando en los medios, en el mundo secular, yo cada vez que iba a salir al escenario, cada vez que iba a hacer una presentación, cada vez que iba a hacer algo, porque yo vengo de un hogar católico, en el cual nací y crecí con muchísimas virtudes, para así decirlo, por los valores que inculcaron en mí. Con temor a Dios, aunque ahí no conocía al Dios de relación que hoy conozco, porque hoy puedo decir que yo conocí un Dios de relación después de adulta, pero esos principios, esos valores que mis padres inculcaron en mí desde pequeña, y ese temor a Dios me llevó a entender que todo lo que yo hiciera tenía que pedirle al que me diera sabiduría, como lo hizo con el rey Salomón. Y era lo único que yo le pedía. Antes de salir, decía: Señor,
Por favor, este don que tú me has dado, dame la sabiduría para yo saber manejarlo. Yo nunca estudié comunicación. Nunca estudié comunicación. No podemos creer. No. Mi carrera era publicidad, arte publicitario, Estamos mención, viendo, gerencia chicos, y creatividad. Luego ya de un tiempo, cuando paso el concurso de belleza y entro en la televisión, es cuando entonces se me da la oportunidad para empezar en los medios. Y ahí fue donde yo definí y dije, pero es que esto es lo que a mí me gusta, comunicar. Te salía por los poros. Pero lo mejor de ahí es que después me invitan a mí, a la Universidad de la UAS, a dar un taller. Ay, 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 ay. Yo decía, pero ¿cómo va a ser yo que no? O sea, solamente por la experiencia. Y es ahí donde tú dices que Dios pone su gracia en sus hijos. Porque realmente yo pudiera aprender de ustedes. Y me sentaría Déjame a hacerlo, decirte porque que no. cada día uno aprende algo nuevo de los demás. Ahora que tú mencionas la UAS, me tocó, o sea, estaba acompañando a una pastora en una labor, por eso es que a veces tenemos que andar con lo grande, porque tú no sabes lo que te va a pegar. Y en esa labor, Marta Quiñones de Colombia, que te iba a contactar con ella, vino a dar un taller, vino a dar una conferencia en el Paraninfo de la UAS, Derecho y Justicia de la Mujer Dominicana. La contraparte renuncia una semana antes. Y me dicen todo, tú eres la que va. Y yo, ¿usted está loco? No, mentira del diablo. Pues eso es mentira del diablo. Así es como Dios lo Y hace. empecé yo a reprender. Y todo el mundo, el hecho que cuando yo digo que sí, yo tenía un nudo aquí, un ovillo en el estómago y una ansiedad. Me levanto de madrugada, oro. Yo escucho una voz que me. Yo le digo, Señor, pero ¿yo qué voy a hacer? Y escucho esa vocecita que me dice, sé tú. Y yo, Señor, pero ser yo no me da brega. Tenemos que ser originales, tú misma, así con es. tu misma gracia, a tu propio estilo, pero a la manera de Dios. Así es. Cuando dejamos que la gracia de Dios sea lo que nos acompañe, nosotras seremos como artistas de Hollywood. Amén, o sea, así es. con lo de nosotras, o sea, siempre y cuando vayamos, claro está, como Esther, no pasarte de la raya, pero a veces ponerte frente al rey, aquí estoy. Y dejar que sea Él. Exactamente. Porque Dios es Que te pone la extienda su gracia. cetro. Realmente era algo que a mí todavía me identifica en los medios. Yo nunca quise parecerme a nadie, yo nunca quise ser igual que nadie, yo quise ser yo misma. Tener identidad, y sobre todo en los caminos del Señor, he aprendido que tener identidad en Dios Auténtica. te ayuda a ser a sí mismo auténtica. La gente te ve tal cual como tú eres, no una fotografía ni una carátula, sino tal cual como tú eres. Así como usted me ve en pantalla, Espontánea. así soy en mi casa, en el supermercado, en el mercado, en el campo, en la ciudad, en donde quiera que vaya. Todo el que me conoce sabe que es así. Lo primordial de ustedes que están iniciando en este trayecto de vida, ¿verdad?, que es la comunicación, es que aprendan a ser originales. Pero sobre todo que su talento lo puedan poner también a la disposición del Señor. Que en cualquier momento que el Señor les pueda llamar y les pueda pedir usarlo, porque el Señor quiere y está tomando los 7 montes de la comunicación. Oh, Así es. Así es. Eso es como para el otro monte de día. la política, el monte de la comunicación, 7 el monte de la montes de la religión, el comunicación. monte... O sea, todos los ámbitos el Señor lo está tomando. Y está llamando a hijos que han sido marcados y puestos en lugares estratégicos para que hoy en día su palabra pueda extenderse. Porque no solamente el enemigo tiene su escuadrón secreto, el Señor también tiene hijos colocados en lugares estratégicos Así para es. eso, para expandir su mensaje, Daniel, su para Esther llevar su y su palabra. José. Amén, eso es así. Mira, Idelsa, estamos terminando, pero antes de que te vayas, yo quiero que tú le des un consejo a esa juventud que no tiene recursos, pero tiene un sueño. ¿Debe abandonar el sueño porque no hay recursos? Para nada. Señora, yo nací y me crié en Cristo Rey, en la 40 de Cristo Rey. Y lo que menos la gente pensaba a mi alrededor era Esa que yo fecha de podía... Cristo Rey. Es que nadie podía creer que de ahí, como dicen, de Nazaret podría salir algo bueno. Entonces nadie pensaba que de Cristo Rey la 40 iba a salir una comunicadora que estaría representando al país en muchísimas vertientes. Y para la gloria del Señor, hoy, entonces representando el reino. O sea, no te menosprecies, porque Dios no te ve así. Dios te ve a ti como un diseño terminado, no iniciando, sino terminado. Y lo que el mundo pueda ver hoy
no es lo que verá mañana, porque ya Dios ha determinado para ti que seas cabeza y no cola. Y lo importante de esto es tener tu fe y tu confianza puesta en aquel que te llamó, aquel que te redimió, que te perdonó. Para la gloria del Señor, Dios puso una gracia en mí, y no con esto me estoy vanagloriando, sino que su gracia es la que me ha permitido a mí abrirme las puertas a donde quiera que me muevo, y sin ningún otro esfuerzo, Él coloca a cada quien en donde tiene que estar. O sea, solamente Dios lo puede hacer. No te menosprecies porque hoy no tengas o no seas o vengas de tal lugar. No, es que Dios no tiene que ver con nada de eso. Vuelvo y te lo repito, de lo vil y lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Señores, esta mañana hermosa, Idelsa Núñez con nosotros. No te menosprecies, porque hay personas haciendo ese trabajo y no necesitan tu ayuda, porque lo hacen muy bien. Así que tienes que saber que hay un tesoro escondido dentro de ti. Así que escarba profundo. Este viernes maravilloso, Idelsa, gracias. Gracias ha a ti, bendecido Jenny. este set. Ha sido maravilloso tenerte. Pensé que iba a ser tan difícil, pero ha sido una gloria. Todo fluye. Todo fluye. Tener a Idelsa aquí con esas palabras tan maravillosas. A esas mujeres del reino, saben que se puede, no importa de dónde ustedes vengan, Amén. de los Minas ni de Cristo Rey. Así es. Dios lo hace como quiera, así que confíen. Para Dios no hay nada imposible. Que Esther también era una huérfana sin identidad y se dejó entrenar. Si no te dejas pastorear, muñeca, no vas a llegar a palacio. Así que déjate pastorear, déjate embellecer en ese tiempo. Amén, donde Dios te quita aleluya. todos esos harapos y te viste de gloria. Jenny Matos en este segmento Mi Jardín Interior, hoy con Idelsa Núñez, antes y después del llamado. Bendiciones para todos. Gracias por estar ahí. Dios Qué le bendición, bendiga. Idelsa.